metódico como él solo, el director soviético Sergei Eisenstein fue uno de los pioneros del cine como lo conocemos hoy en día. Sus films son hasta la fecha una pieza clave de las obras soviéticas del principio del siglo XX. Conocido por su estilo de montaje psicológico, o, como prefiero llamarlo, montaje de atracciones, donde sus películas no se salvaban de la arbitrariedad. Todo lo que sucede, cada plano, está pensado de forma arbitraria. Así es como el cine soviético fue a lo largo de los años utilizado como una herramienta de propaganda para propagar la ideología soviética. Hoy hablaré sobre el acorazado Potemkin, el cual está basado en un hecho real ocurrido en 1905, cuando este buque de guerra obtuvo fama tras un motín por parte de los marinos hacia los oficiales. Esto durante la Revolución Rusa de principios del siglo XX. Fue tal la relevancia que tuvo esta película que durante años estuvo prohibida en países como Francia, Inglaterra, Alemania e incluso España. Siendo utilizada por el ilustrador del Tercer Reich, Joseph Goebbels, para la creación de la propaganda socialista nazi. Sería imposible hablar de todos los aspectos de esta obra en tan solo un video, dado que presenta muchas particularidades que te pueden hacer hablar de ella durante horas. El film se divide en 5 partes y es un característico ejemplo a la hora de definir el cine soviético, un estilo de hacer cine que siempre pareció documental y anónimo, sin dejar una marca individualista dentro del film. Me gustaría reflejar en este video cuál es la sensación que me dio este film, por lo que advierto que estará llena de spoilers. Si aún no viste esta gran película de cine mudo, podés encontrarla gratis en YouTube, pero si de todas formas te interesa sumergirte como yo me sumergí, este video es apto para vos aunque no lo hayas visto. Parte 1. Los hombres y los gusanos. Desde un comienzo se nos expone cómo la tripulación es tratada como escoria, durmiendo todos amontonados en situaciones insanas, donde ni el oficial puede pasar entre medio de los hombres. Es recurrente en este tipo de films que se muestre a la masa, dado que es una película comunista. Esto lo genera cuando luego del primer plano nos lleva hacia un plano general donde está repleto de gente. Nunca se detiene en la individualidad, salvo para representar a aquellos opresores, que en este caso son los oficiales del buque. Si hay algo por lo que siempre se caracterizó el cine soviético, y es lo que más tomó el cine actual, es el de mostrar ideas. Esto los soviéticos lo lograban en parte gracias a la amplia duración de sus planos y la gran cantidad de planos detalles en sus escenas. Un ejemplo que podemos ver de ello en este film es cuando los marines se quejan del estado de la carne que tienen que comer, donde se hacen muchos planos detalles de los gusanos y de las gafas del capitán que inspecciona la comida diciendo que está bien. Con esto Eisenstein logra demostrar sus pensamientos, los cuales son que nosotros entendamos que para los capitanes no hay ninguna diferencia entre el estado de la carne y los marines. Parte 2. Tensión en el puerto. No es en vano que esta parte se llame Tensión en el puerto, dado que si algo nos genera esta película es tensión. Quizá no tanta, pero que no nos impresione tanto como lo hizo en sus días, se debe a que los films actuales reinventaron esta tensión. Pero la base de la tensión actual está aquí, en las obras soviéticas del siglo XX. En esta parte nuevamente se nos muestra que los marineros son la masa. Son quienes conforman la mayoría de la tripulación, estos ocupando gran parte de los planos en referencia a los oficiales del buque. Siempre los vemos desorganizados, como si les faltase alguien que los ayude a derrocar a los oficiales, siendo esto un ejemplo de organización comunista de esta época.
la cual, si bien rechazaba la individualidad, decía que siempre tenía que haber un líder que organice. En este caso, el líder se ve reflejado en Bakulnichuk. Este marín es quien tiene la voz por sobre todos, los demás lo obedecen, al punto de que detienen un fusilamiento. Haciendo a otros marines incumplir órdenes directas del capitán. En esta parte se nos presentan las palabras rebelión y revolución. Tras la muerte de Bakulnichuk, vemos planos que nos gritan estas palabras. Cerrando con un plano del cuerpo de Bakulnichuk, dando hacia el horizonte donde se figura el amanecer, diciéndonos que ya nada será lo mismo, que todo cambió tras su muerte. Parte 3. El muerto demanda justicia. Por si Eisenstein no había sido claro con la idea de revolución, otra vez utiliza este recurso de planos largos, los cuales no solo son largos, sino que el metraje en sí es largo. Siendo uno tras otro puros planos de gente caminando hacia el cuerpo del fallecido Bakulnichuk. Luego de esto nos hace un llamado con este mensaje. Con el amanecer, la noticia llega a la ciudad. Para finalmente, cuando volvemos al buque, los marines se junten e hicen una bandera roja. Siendo el rojo el único color que se ve en la película, con toda la carga que este color conlleva. El rojo significa sangre y pasión por la causa. Algo muy similar a lo que sucede en la película de Rumblefish, de Francis Ford Coppola, film monocromo, que obtiene color una vez que el personaje entiende cómo se encaminará su vida, siendo el color rojo el que nos notifica constantemente esto. Parte 4. La escalera de Odessa. Esta parte es la más representativa del film. En un comienzo, continuamos viendo la multitud yendo hacia donde la revolución está ocurriendo. Podemos ver gente pasando a través de un arco, cosa que puede parecer un simple plano estético, pero en general es mucho más que eso, dándonos este plano una idea de que se avecinan cambios, que se rompieron las viejas costumbres. Esto se acompaña con una música que claramente nos señala una victoria. Nuevamente se vuelven a utilizar herramientas ideológicas del cine soviético cuando se nos muestra cómo la población puede autoabastecerse, mostrando a la gente ingresando una gran cantidad de comida a los buques, pero, como es de esperar, un repentino cambio de la música y empezar a ver gente corriendo despavorida nos da nuevamente esa sensación de tensión. Así es, la revolución está siendo atacada, es la milicia quien viene a reprimir a quienes no acatan sus órdenes. Con una mirada muy fría, el director nos muestra a estos militares disparar sin piedad a personas que no tienen ni siquiera herramientas para defenderse. Incluso se nos muestra cómo matan a un niño sin ningún tipo de empatía.
En este punto es cuando se presenta ante nosotros el que podría denominarse como el plano más popular de esta película, donde vemos a una mujer con un carrito de bebé parada en las escaleras de Odessa. Esta mujer es asesinada y cae por las escaleras. Ahora bien, ¿por qué es el plano más popular? Esto es porque múltiples directores en el futuro recrearon esta escena en diferentes maneras, algunos incluso calcándola. Un ejemplo de esto puede ser Francis Ford Coppola, quien en El Padrino, en la escena final donde disparan al capo de mafia en las escaleras, se basó en esta escena. Otro caso es el de Los Intocables de Brian De Palma, así como estos, hay varios casos más. Antes de zarpar, los buques responden bombardeando el cuartel militar. Parte 5. Encuentro con la escuadra. Es en esta parte que la música mantiene esa postura de anonimato antes nombrada. Sin resaltar, solo acompañando la pieza y nunca figurando por sobre lo demás. Esto, como ya dije, genera la pérdida de individualidad que es vital en el cine soviético. Pero hay una excepción a esta regla. Esto ocurre cuando vemos los buques que acaban de zarpar. En la orquesta se puede escuchar cómo se interpretan los compases de la Marsellesa francesa. Dándonos a entender que la revolución sigue en pie. Así es como luego cae la noche, cargada de ansiedad, y nuestra atención aumenta completamente. La música vuelve a tomar protagonismo, dándonos la sensación de que las maquinarias empezaron a funcionar. El acorazado va a toda máquina y podemos ver que la marca que deja en el océano nos remite a aquella multitud que bordeaba el mar. Multitud que se dirigía a despedir el cuerpo de Bakulnichuk, quien inició esta revolución. Para finalizar, nuestra atención se vuelve a aumentar estrepitosamente. El acorazado se cruza con otros buques y la música nuevamente toma el protagonismo. Y ahí es cuando esto ocurre. Y así es como se muestra que los hermanos van a ir juntos a la guerra. Antes de terminar, me gustaría contarte que tenemos un Instagram donde publicamos tópicos de este estilo. Si te interesa, el link está en la descripción. Si te gustó este video, suscríbete y dale like, que esto nos ayuda mucho con el crecimiento del canal. Si tenés alguna idea para que abordemos en el futuro, con gusto la leeremos en los comentarios. Esto es todo por hoy. Adiós.